La persona humana se caracteriza frente a las demás criaturas del mundo en que sus acciones son propias de una manera específica, pues le pertenecen de modo pleno, en cuanto que la persona por su libertad es principio de su actuación. Saludos cordiales a todos nuestros espectadores. En esta oportunidad vamos a tratar sobre un tema, sobre una corriente filosófica, mejor dicho, que quizá no ha sido muy visibilizada o es muy poco conocida en los tiempos contemporáneos, pero creemos que ha tenido gran influencia en el devenir histórico que ahora mismo nos acontece. Por ejemplo, cuando hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no nos preguntamos cuál es la corriente filosófica que ha influido sobre tal. O cuando hablamos sobre el Código Civil peruano, tampoco nos hacemos la misma pregunta. Creemos por eso importante en este episodio poder ahondar sobre la filosofía que ha influido sobre estos dos cuerpos legales que hoy en día son pilares fundamentales en nuestra sociedad. ¿De qué filosofía o de qué corriente estamos hablando? Propiamente hablamos del personalismo. El personalismo es una corriente filosófica que nació en el periodo de entreguerras. En dicho periodo había una gran dicotomía o una polarización extrema entre lo que vendría a ser el colectivismo y el liberalismo o el individualismo de manera extrema también. Por eso, para el episodio presente, hemos tenido a bien invitar a Nazarena. Nazarena también tiene un podcast, su podcast se llama La Antiderecho, es un podcast muy conocido ya, así que agradecemos, Nazarena, por tenerte aquí hoy para que nos acompañes en este rol de entrevistador que luego presentaremos a nuestro invitado especial, pero antes de eso te cedo la palabra para que puedas presentarte tú personalmente. Bueno, ante todo, agradecerles la invitación a los jóvenes de la Fundación, también saludar al profesor, en este caso que vamos a tener el gusto de poder conversar con él sobre el personalismo, sobre esta filosofía. Y pues bueno, mi nombre es Nazarena Garay, aún soy estudiante del último año de la carrera de Antropología y como mencionó mi compañero, tengo un podcast en Spotify y en Apple Podcast donde hablo sobre, en realidad, diversos temas controversiales, y bueno, se llama Antiderechos, y bueno, pueden ir a mi página de Instagram y pues visibilizar el contenido. Gracias, Ulises. Muchas gracias por estar aquí acompañándome, Nazarena, en esta labor. Les comento que yo propiamente no soy un conocedor muy amplio del personalismo y por eso Nazarena nos acompaña para poder hacer preguntas mucho más concretas al invitado especial que tenemos hoy día. Hoy nos honra con su presencia el profesor Javier Pérez. El profesor Javier Pérez tiene un magíster, si no me equivoco, en bioética y bioderecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de que es egresado por la carrera de filosofía, pero para que el profesor mismo se presente, adelante, profesor, ¿cómo está? Sí, solo una pequeña corrección. Yo soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero la maestría en bioética y en bioderecho es por la Universidad Católica C. Sapiente. Ok. Solo esa pequeña aclaración. Ok, entonces como podemos entender, el profesor tiene esta especialidad de haber ahondado en la bioética, así que más adelante también vamos a hacerle preguntas sobre este tema y sobre su relación con la filosofía personalista. Para empezar la conversación, para disparar este pequeño diálogo, quisiera yo, profesor, preguntarle sobre cuáles son los orígenes del personalismo, ¿no? Si bien hemos comentado que empieza en el periodo de entreguerras, ¿cuáles más bien las condiciones que propician que se dé este tipo de filosofía? Bueno, podemos rastrear el estudio del concepto persona hasta los griegos. El personalismo como movimiento filosófico es un fenómeno propiamente del siglo XX. Sin embargo, si rastreamos el origen del término, vamos a tener que retrotraernos, como he mencionado, a la época griega. En particular, persona viene del término prosopon en griego antiguo. ¿Y qué significa prosopon? Prosopon significa algo así como lo que está delante del rostro o máscara, ¿no? Propiamente prosopon hacía referencia a la máscara que usaban los actores dramáticos en teatro griego, ¿no? Y de ahí vienen términos como, por ejemplo, personaje. Entonces, en el mundo antiguo,
ya luego en el mundo romano, ¿no? Prosopon viene a ser el personaje o rol que un sujeto cumple en la sociedad, ¿no? Es decir, cuál es tu papel, y este es otro término bien teatral, ¿no? El tener un papel, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu papel en la sociedad, ¿no? En el mundo romano, ya específicamente hablando de derecho romano, ¿no? Persona hace alusión a quien es sujeto de derechos y deberes, ¿no? Esto es interesante, ¿no? En la Roma antigua, ustedes saben, no propiamente, propiamente quien es persona propiamente no es cualquier ser humano. El término persona está muy restringido. Tú para ser persona tienes que ser alguien en la sociedad, tienes que tener un papel en la sociedad, tienes que cumplir una función, ¿no? Y el esclavo cumplía su función, pero obviamente el esclavo no era considerado persona propiamente, ¿no? Podríamos decir que el término persona para la época griega era un poco más político, ¿no? Ahora, persona era propiamente quién, el paterfamilias, ¿no? El paterfamilias, ¿no? Y era el paterfamilias el que digamos, acogía al hijo y le daba el carácter de persona, ¿no? Es decir, lo reconocía como hijo legítimo, ¿no? Pero, ¿y si no lo quería reconocer? Pues no se le consideraba persona. Que eso es algo muy digamos, muy distinto a la noción que nosotros tenemos ahora de persona, ¿no? Avanzando más en el tiempo, ya yéndonos a las postrimerías del Imperio Romano, a los inicios de la Edad Media, nos vamos a encontrar con un personaje que actúa como una especie de puente o de bisagra entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Algunos les dicen el primero de los, recuerdo en mis años de facultad, ¿no? El profesor nos comentaba, el profesor de filosofía medieval, ¿no? Que es el primero de los medievales, aunque también puede ser considerado como uno de los últimos de los antiguos. Boecio, Ancio Manilo Severino Boecio, ¿no? Que todos lo conocemos por su cuadrito, ¿no? En lógica, el cuadro de Boecio, ¿no? Boecio da una definición de persona que se acerca bastante a lo que nosotros entendemos ahora, ¿no? Que es naturaleza individual, sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Esa es la definición que da Boecio, ¿no? Y ya si nos vamos a lo que es siglo XX, o sea, porque todo esto ha sido nada más que un contexto histórico, para que nos vayamos adentrando poco a poco a lo que es el concepto de persona, ya el personalismo propiamente dicho. En el siglo XX sucede que a principios del siglo XX se podría decir que había una crisis, una suerte de crisis digamos, una crisis de la humanidad europea, ¿no? Una crisis de las ciencias europeas, pero una crisis también de valores, ¿no? Tal como lo entendía, por ejemplo, Husserl, ¿no? El filósofo Husserl nos habla de una crisis de valores al principio del siglo XX, y le explica muy bien en su texto La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, ¿no? Y entonces, sucede que en un ambiente de crisis, se dan, por decirlo así, dos grandes corrientes de pensamiento, por decirlo en términos muy sencillos, ¿no? El colectivismo, es decir, la hegemonía de ideologías que propugnaban que la realización del ser humano se da en la sumisión del individuo y su distribución en la masa, por decirlo así, en la masa, y el individualismo, por otro lado, ¿no? Que postulaba, bueno, ahí tendríamos que ver autores como Bentham, ¿no? Como Stuart Mill, ¿no? Y yo creo que también habría que ver mucho la influencia de la escuela austriaca también de economía, en el individualismo. Pero el caso es de que esta otra corriente, el individualismo, propugnaba, para decirlo en términos muy sencillos, que el ser humano, mejor dicho, la sociedad humana está compuesta, por decirlo así, de átomos. Y estos átomos son los individuos, cada uno con sus propios intereses, con sus propias preferencias, ¿no? Y que la sociedad no es más que la suma de los individuos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? El personalismo viene a ser una reacción
frente a estas dos grandes tendencias, ¿no? De nuevo, todo esto enmarcado en un contexto de profundísima crisis, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el personalismo nace en el periodo de entreguerras, estamos hablando de entre el 18 y el 39, ¿no? Y si vemos en la historia, ¿qué pasaba en el 18 y en el 39? Bueno, salían de la Primera Guerra Mundial, que había sido la guerra más desastrosa, más calamitosa, ¿no? Que había vivido la humanidad hasta ese entonces, la gripe española, ¿no? Que nosotros no tenemos una idea cabal de lo que era la gripe española. O sea, el COVID era algo suave, entre comillas, comparado con la gripe española, ¿no? Produjo algo de 50 millones de muertos, más o menos. Y se silenció mucho por un tiempo, por cierto. Se silenció por motivos militares, ¿no? Luego vino la crisis del 29, crisis económica, que golpeó Estados Unidos, pero también golpeó Europa, y en la misma Latinoamérica tuvo repercusiones. El gobierno de Leguía justamente cae como una consecuencia, como un efecto colateral, digamos, de la crisis del 29, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época muy turbulenta, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y frente a este clima de crisis, vemos la ascensión de los totalitarismos, ¿no? Primero la Unión Soviética, y luego el nazismo y el fascismo, ¿no? Que por cierto estaban relegando a la democracia, ¿no? Las democracias eran gobiernos muy débiles en comparación con los grandes totalitarismos, que al final todos ellos los podemos englobar dentro de los colectivismos, tanto los de derecha como los de izquierda, ¿no? La Unión Soviética por un lado, los fascistas y los nazis por el otro lado, ¿no? Entonces, en este contexto de crisis profunda se da una reacción desde el plano teórico, aunque Mounier, que era más militante, quiso llevarlo también a un plano más concreto, ¿no? Se da una reacción frente a estos movimientos que busca salvar al hombre de caer tanto en un individualismo recalcitrante como en una suerte de disolución colectivista del individuo, ¿no? El individuo como una gota que se ahoga en el mar de la sociedad, ¿no? Digamos que, por decirlo de alguna forma sencilla, el personalismo busca un justo medio entre ambas concepciones en un contexto muy, muy turbulento, ¿no? Se diría que es una concepción propiamente muy moderada, ¿no? Busca el justo medio, por decirlo así. Y para eso se va a nutrir de algunos referentes en la historia, digamos, sacados de la historia de la filosofía, que los va a tomar como insumos para crear una nueva corriente, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar, pues, de la filosofía de Tomás de Aquino, de la fenomenología, ¿no? De Kierkegaard también, se nutre de los aportes de Kierkegaard y de Kant, ¿no? Pero todo esto dicho a modo breve con respecto a los orígenes del personalismo y su contexto, ¿no? Sí, entonces podríamos decir que tiene un origen reaccionario el personalismo. Bueno, reaccionario, prefiero usar la palabra reactivo, porque reaccionario... Reactivo, perfecto. Sí, es un sentido muy político. Entonces, justo usted ahí mencionó un personaje muy importante que a mí me parece fundamental traerlo a la conversación, que es Emmanuel Mounier, uno de los primeros o de los principales fundadores del personalismo, que como usted bien mencionó, tiene una etapa un concepto activista, ¿no? Porque forma una revista, intenta llevarlo o materializar esta corriente personalista, pero también tiene una etapa intelectual, ¿no? O sea, ¿qué usted podría decirnos de estas etapas de Mounier? Sí, bueno, yo no soy, como te comentaba antes, yo no soy propiamente experto en Mounier, pero para dar un panorama acerca de este autor, ¿no? Tenemos que es un filósofo, aunque eso luego vamos a tener que verlo, ¿no? Porque hay otros filósofos que dicen que no es filósofo, sino que es un gran pedagogo. Eso dice, por ejemplo, Paul Ricoeur, ¿no? El filósofo Paul Ricoeur dice. Pero Mounier, podríamos decir, es una persona que, a ver, primero, es una persona que tiene una muerte prematura, muere muy joven, ¿no? Muere a los 45 años, y podemos ver en su obra todo el ardor propio, el idealismo, el ardor de la juventud, ¿no? Quiere formular un proyecto
un proyecto concreto, o sea, él no se quiere quedar en la pura teoría, quiere formular un proyecto concreto de voy a usar un término, una expresión un poco problemática, pero en términos muy flexibles, una especie de reingeniería social, por decirlo así. Pero ojo, en términos muy flexibles, porque Munier jamás sería un colectivista, eso sí te digo, para nada. Pero sí buscaba propugnar el desarrollo de la sociedad en base a un nuevo enfoque que escape tanto de estos dos polos, ¿no? Del capitalismo salvaje que poco más que endiosa a vicios como pueden ser la codicia, el egoísmo, el individualismo ultranza, ¿no? Pero que también respete la individualidad y unicidad de cada individuo, de cada ser humano. Y es en base a este planteamiento que él funda la revista Sprit, ¿no? La revista Sprit, una revista que estuvo en vigencia durante muchos años, ¿no? Ahora, propiamente hablando de filosofía, Munier realiza reflexiones filosóficas, sí, pero alrededor del 4º año antes de su muerte. Es decir, él muere muy joven, 45 años. Es decir, a partir de los 40, 41 años comienza a realizar ya un trabajo más de reflexión filosófica. Y anteriormente, lo que más bien propugna Munier, no sé si tanto una filosofía, pero sí una visión, por decirlo así. Una visión de cómo debe ser la sociedad y cómo se debe valorar adecuadamente al hombre, ¿no? Y de acuerdo a esa visión es que él plantea una especie de plan de reforma social, ¿no? Tal como lo podemos ver en los números de Sprit, de su revista. Incluso él, estoy acordando del texto que leí de él, ¿no? Que es el manifiesto a favor del personalismo, ¿no? Donde tendré ese libro. Bueno, él propugna una suerte de bases, propugna algunas bases para una reforma económica basada en el personalismo. Es decir, se mete un poquito el tema de la economía en este libro. Un poquito, tampoco es de que profundice, ¿no? Ahora, tiene muchos aportes de Jacques Maritain, ¿no? De hecho, Maritain podría considerarse como el maestro de Munier. Es decir, está influenciado mucho por un pensador de corte neotomista, ¿no? Porque Maritain es personalista, pero también es neotomista. Entonces, dentro de las fuentes de Munier filosóficas vamos a encontrar una influencia, al menos una influencia, ¿sí?, del neotomismo. Ahora, la polémica con respecto a Munier es que él fue tan activista que dejó, como te digo, de lado el tema de la reflexión filosófica, ¿no? Y a raíz de ello es de que surge la polémica si realmente fue filósofo o no fue filósofo, o fue activista, o simplemente fue una especie de activista político, o en todo caso, ¿qué es lo que fue Munier, ¿no? Paul Ricoeur nos dice que fue un pedagogo, que fue un maestro, por decirlo así, que inculcó un nuevo ideal a la juventud de su tiempo, un tiempo muy, muy turbulento, ¿no? Con vistas a una reforma social, una reforma política, y yo diría, sobre todo, una reforma espiritual, ¿no? Juan Manuel Burgos, en cambio, señala de que Munier sí habría tenido aportes filosóficos originales, aunque admite de que se limitan a la última etapa de la vida de Munier, ¿no? Bueno, esos son algunos alcances que podría darles a modo introductorio con respecto a lo que es el pensamiento de Munier, ¿no? Sí, profesor. Justamente yo llegué a leer un poco sobre Manuel Munier. Y discúlpeme si acá hay laberinto, porque estamos en una calle un poco bulliciosa. No pasa Y nada. yo me acuerdo que de lo que leía de Munier, él hablaba sobre la acción del hombre, ¿no? Y él cataloga que para ser persona es necesario que el hombre considere 4 acciones, ¿no? Uno sería la acción económica, la acción moral, la acción contemplativa y la acción social. Y cuando usted hablaba, ¿no?, de que
sí, en parte cuando yo leía a Munier no asentaba la idea, no llegaba a la parte filosófica de la trama, sino que él quería, creo yo, más que todo, llevarlo a evolucionar el pensamiento personalista hasta un nivel de un sistema alternativo a las dos vertientes, que en este caso, las dos dicotomías presentes en esa Ujú. época, ¿no? Justo conversando con Ulises temprano, llegamos a una conclusión de que hay algunos términos de cuando se llega a hablar de individualismo y también de colectivismo que están un poco desfasados porque son de acuerdo a ese contexto histórico en el cual los personalistas estaban, tanto Karol Wojtyła, tanto Eric Stein o, bueno, el propio Munier, ¿no? Y mi pregunta va más que todo a eso, de que, bueno, lo ha respondido en parte, pero yo quisiera saber si el personalismo aún sigue apuntando en la actualidad, de acuerdo a sus actuales estudios, junto con Juan Manuel Burgos, a esta transformación y aplicación social, ¿no? Mm, a ver, sí, el personalismo, digamos, bueno, también hay que ver qué autores dentro del personalismo, pero en líneas generales, ¿no? Hablando en términos amplios, sí podríamos decir que del personalismo se derivan toda una serie de consideraciones políticas, sociales, etcétera, ¿no? Eh, ahora, yo en lo particular he visto digamos que una acción, no sé si la palabra sea accionar en todo caso, pero he visto que las ideas personalistas se han atrincherado bastante en lo que es bioética, ¿no? Hay toda una escuela de bioética personalista que tiene mucho, digamos, tiene mucha, eh, por decirlo así, tiene mucho poder argumentativo, por decirlo así, tiene una antropología muy sólida, ¿no? Para fundamentar la, la, la discusión ética en problemas biomédicos, ¿no? Y yo veo allí que tiene una aplicación muy, muy práctica, ¿no? Muy práctica, y los autores, muchos autores bioéticos usan el personalismo, ¿no? O digamos, se sirven de las ideas personalistas para fundamentar ciertos modos de accionar en el contexto de las ciencias biomédicas, ¿no? Ahora, si nosotros habláramos tal vez, si es que hay un movimiento político fundado, porque me parece que tu pregunta iba más por ese lado, no sé, al menos esa es la percepción que he tenido, no sé si no, tal vez me equivoque. Pero... Más que todo transformación en el sentido de que, por ejemplo, he visto algunas Uh-huh. conferencias de Juan Manuel Burgos donde él busca esta aplicación. Uno es la bioética, uh-huh, y el otro es la psicología, la pedagogía. No he visto que hayan nombrado la parte política como tal, pero va en esa vía, ¿no? Porque el personalismo busca primero transformar a la persona y luego de ello, pues generar una especie de transformación colectiva, ¿no? Entre comillas. No sé si lo estoy diciendo bien, pero va por el punto de sentirse seres relacionales. Claro, yo diría que en todo caso hay algunos, podríamos decir tal vez de que podrían haber algunos partidos políticos que tienen bases, digamos, ciertas influencias comunes con respecto al personalismo, ¿no? Por ejemplo, la democracia cristiana. Creo que los principios de la democracia cristiana son muy cercanos al personalismo, ¿no? Ojo, hablo del ideario, no necesariamente de la praxis política, ¿no? Porque por ahí podría decirme, pero usted ve el partido tal que dice ser demócrata cristiano y más son liberales. Ojo que no estoy dando ningún nombre particular. Y yo le diría, bueno, sí, claro, en la práctica sí, pero a nivel de ideario al menos, yo diría que la democracia cristiana tiene, digamos que muchos puntos en común con el personalismo, ¿no? Igual, tal vez el discurso de la doctrina social de la Iglesia tiene muchísimos puntos en común también con el personalismo, ¿no? Ahora, y esto ya lo digo a modo de reflexión personal, a mí lo que me encantaría ver en el Perú, que no veo, pero me encantaría verlo,
sería un partido político que recoja los aportes del personalismo, pero aplicándolo a la praxis política, ¿no? Eso me encantaría verlo. Espero verlo en algún momento. Totalmente. Sí, pero que haya, digamos, que haya partidos políticos propiamente dichos que se sirvan del pensamiento propiamente personalista, creo que sería un poco apresurado afirmar, ¿no? Yo no lo afirmaría, pero sí encuentro en el ideario de algunos partidos políticos, no solo del Perú, que sí hay muchos puntos en común con el personalismo. Normalmente aquellos partidos que se ligan más que todo a lo que es la democracia cristiana, ¿no? Propiamente. Sí, profesor, totalmente, porque a mí me parece también preciso señalar, ¿no?, que esta diferencia entre la praxis política y el ideario que se tiene, porque tenemos que al fin tener a cuenta que la praxis política siempre o casi siempre difiere de las intenciones que se tiene, que tiene un partido. En ese sentido, por eso yo saqué al personaje de Munier, porque creo que él fue un gran activista, además de su etapa intelectual, por mucho que pueda ser cuestionable por otros filósofos posteriormente. Siguiendo en esta línea, quisiera también preguntarle, ¿no?, por un tema que ya ha salido a la mesa y es sobre esta dicotomía entre liberalismo y colectivismo. ¿Por qué quisiera ahondar en esto? Porque creo que aquí tiene más bien su origen el personalismo. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco sobre todo desde el lado liberal, que es donde yo manejo un poco más, porque he visto yo la argumentación, usted que mencionó la escuela austríaca, que la escuela austríaca encuentra su fundamentación ontológica en el tomismo, por ejemplo, ¿no?, o en las filosofías de Tomás de Aquino, o también la puede encontrar en la filosofía de Immanuel Kant. Eso es según un autor que yo he leído que se llama Zanotti, y que tiene introducción a la escuela austríaca, y él más bien plantea la no incompatibilidad que hay entre la iglesia, si se quiere, y el liberalismo. Entonces, o sea, yo personalmente no veo que exista una incompatibilidad entre lo eclesiástico y el liberalismo, incluso desde la escuela austriaca que usted había mencionado. En ese sentido, yo quisiera preguntarle cuál sería la principal ruptura que existe, según su percepción o según lo que usted nos ha comentado, desde el liberalismo con el personalismo. ¿Qué sería el meollo principal que hace que estas dos líneas se diverjan o se separen? Claro. Bueno, primero habría que hacer una salvedad, ¿no? Y creo que la salvedad estaría entre escuela austríaca y liberalismo, ¿no? Que si bien es cierto, muchas veces se toma de manera indistinta, digamos que no necesariamente es lo mismo. De hecho, podemos encontrar algunos matices, aunque eso creo que ya es materia de otra Sí. conversación, ¿no? Ahora, con respecto al personalismo, mencionas, claro, Zanotti es un autor argentino muy prolífico, ¿no? Liberal y tiene varios textos con respecto a Tomás de Aquino. Sí señala que no hay contradicción entre el magisterio y el liberalismo. Lo cual sí es bastante, yo no me voy a meter en ese tema, pero sí te adelanto que es bastante polémico, porque hay varias encíclicas que condenan al liberalismo. ¿Sí? Hay varios escritos papales que condenan al liberalismo, ¿no? Pero no me quiero meter a ese tema, porque propiamente yo no soy teólogo, ¿no? Yo estudio filosofía, no teología, Claro. y no he ahondado tanto en ese tema. Con respecto al personalismo específicamente, ¿no? El tema con el personalismo es el siguiente. El personalismo contempla al hombre no como un agregado de individuos atomizados que sumados todos ellos forman la sociedad, sino que, por decirlo así, el personalismo encuentra, por decirlo en términos muy amplios, porque cada autor tiene sus matices, ¿no? Pero en términos amplios, el personalismo encuentra que el ser humano, cuando vive en sociedad, genera una suerte de dinamismo que trasciende la mera suma de los individuos particulares, ¿no? Hay algo más allí, ¿no? En ese organismo enorme que llamamos sociedad, ¿no? Que la mera suma de individualidades, ¿no? Por el contrario, el personalismo asume al hombre como un ser relacional. Es un ser relacional, ¿no? De hecho, Spemann,
creo que no le gustaría que lo llamen personalista, aunque la verdad que apoyó, digamos que su investigación filosófica le ha dado un fuerte espaldarazo al personalismo actual, pero el caso es que Spemann nos dice que no existen las personas, digamos, personas es un término que solo existe en plural, no existe en individual, no se puede hablar de una persona en específico, las personas existen como comunidad, ¿no? ¿Y esto qué es lo que implica? Que el yo nunca está solo, descarnado, aislado de sus congéneres, por el contrario. Para la formación del yo es necesario el contacto con el otro, siempre, ¿no? De tal manera que el pensar a un individuo aislado, que tiene sus propias preferencias y que la mera coordinación de preferencias genera el bienestar general, eso es algo que el personalismo difícilmente acepta, ¿no? Y esto más que todo porque el individuo no se puede entender como un ente separado, de forma abstracta, ¿no? De hecho, eso es una abstracción de lo que es el hombre en la realidad, y el hombre es continuamente relaciones sociales. ¡Ojo! Y acá está la gran salvedad. El marxismo sí diluye el yo. Si tú lees los textos de Marx, vas a encontrar que el yo se reduce en sus relaciones sociales. Se reduce, digamos, el yo se disuelve en sus relaciones sociales. Y tu conciencia no es tu conciencia, es la conciencia de la clase. En el personalismo, el yo no se disuelve en sus relaciones sociales, jamás. Porque eso sería caer en el colectivismo. Sin embargo, el yo tampoco se desarraiga nunca. Y el problema es que el liberalismo suele enfocar al yo, al ser humano individual, de forma desarraigada, como un yo egoísta que tiene sus propias preferencias y que en virtud del egoísmo echa a andar la sociedad. Y no, para el personalismo, en todo caso, creo que Papa Juan Pablo II, bueno, Karol Wojtyła como filósofo lo explicó bien, la sociedad funcionaría como una especie de, le llamaba Wojtyła, comunio personarum, comunidad de personas. O sea, nosotros entramos en comunidad con los distintos seres humanos y en base a esa comunidad generamos esferas de interacción común y de intereses comunes, ¿no? Por eso Juan Pablo II, dentro de su obra, dentro de Persona y Acción, tiene toda una sección dedicada a lo que es el actuar con otros. Porque parte del hombre y la acción del hombre, pero esa acción del hombre digamos, no se da solo con respecto al mismo hombre y el fruto de sus acciones, sino que se da en un contexto en el cual actúa con los demás, ¿no? Y actúa en un marco de lo que Aristóteles llamaría simpatía. Es decir, hay una suerte de cordialidad, de benevolencia, por decirlo así, una especie de nexo de cordialidad y benevolencia entre todos los seres humanos, ¿no? Que forman una comunidad política. Y esos lazos de amistad, también le llamaba Aristóteles, son los que permiten que una sociedad funcione de manera sana. Si entendemos solo al hombre desde su puro, digamos, desde su pura individualidad desarraigada y de su puro interés egoísta individual, no vamos a poder comprender lo que es el dinamismo de la sociedad, que se da en base a el aspecto relacional del hombre, que es un aspecto que es completamente dejado de lado por el liberalismo. Algunos, no sé si llamarlos, creo que ya no son liberales, se hacen llamar libertarios, no sé, habría que ver exactamente cuál es su relación con los liberales, ¿no? Pero dejan de lado algunos aspectos, por ejemplo, del Estado, que sí deben ser, que sí deben ser de una cuestión de esfera pública, por ejemplo, salud, educación, ¿no? He escuchado algunas personas un poquito, a mi juicio al menos, recalcitrantes, que desean que el Estado deje de financiar la salud, la educación, etcétera, ¿no? Pero esas son cuestiones comunes, ¿no? Son aspectos que rigen a la entera comunidad de personas y no pueden dejarse simplemente a las manos del mercado.
¿no? Porque el mercado tiene su eficiencia dentro de lo que es lo económico, pero no todas las necesidades son económicas, ¿no? Ahora, con respecto a, ya que me mencionas este tema de la relación entre liberalismo y personalismo, justo tengo aquí un texto de Munier que habla de eso, que está justo en el libro que te dije, Manifiesto al servicio del personalismo. A ver, abro cita. Reviste de soberana dignidad a una especie de individuo abstracto. Se está refiriendo al individualismo, lo está criticando. Sí. Reviste de soberana dignidad a una especie de individuo abstracto, buen salvaje pacífico y paseante solitario, sin futuro, sin vínculos, sin carne, provisto de una libertad sin norte. Ojo, provisto de una libertad sin norte. Esta parte hay que explicarla, pero terminar la cita. Ineficaz, juguete incordiante con el que no se debe molestar al vecino, ni se sabe cómo emplear si no es para rodearse de una red de reivindicaciones que le inmovilizan con mayor seguridad aún en su aislamiento. Esto lo escribe en Manifiesto al servicio del personalismo. Es decir, se está criticando aquí esa autoenajenación al que se somete el individuo liberal, ¿no? Y en particular señala algo muy interesante, que en el liberalismo encontramos a una libertad sin norte. ¿Qué es esto de libertad sin norte? Libertad sin norte implica que el liberal, bueno, al menos desde la perspectiva de Munier, o como yo interpreto a Munier, también, habría que hacer esa salvedad, ¿no? Al final todos los textos tienen que pasar por una interpretación, pero el caso es que la libertad muchas veces en el liberalismo se presenta sin un marco de referencia. Es decir, la libertad no está correctamente regulada a partir de un sistema de valores mínimamente coherente y de una ética, ¿no? La ética más básica sería que no dañes la libertad, el principio de no agresión, por ejemplo, no dañar al otro, no dañar su propiedad, etc. Pero ¿qué pasa si es que ese otro, por ejemplo, se dedica a drogarse? Es solo un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, y no daña a los demás. Digamos que en el supuesto que sea una persona que se haga daño a sí mismo, pero no haga ningún daño a los demás. Bueno, desde el liberalismo, algunos liberales podrían estar de acuerdo. Eso es un suyo. Eso es libertad. Sí, totalmente, pero, ¿no? Incluso, disculpe, sí, incluso sobre las drogas, los liberales han escrito bastante, ¿no? Bastante literatura, ¿no? Uno de ellos es Antonio Escotado, ¿no? Que escribió Historia General sobre las drogas. Y es un libro muy interesante, ¿no? Donde se desmitifica un montón de cosas en torno a las drogas. Y para un poco recapitular lo que usted estaba mencionando, hay siempre este ataque que es bastante frecuente, o esta crítica, mejor dicho, al liberalismo sobre que se le tiene más bien como un atomismo social, ¿no? Como una especie de solicismo, si se quiere, ¿no? Donde se tiene un individuo abstraído, solitario, incluso ermitaño. Pero yo no creo que esa sea la base del liberalismo, todo lo contrario, sino más bien lo que usted mencionó, ¿no? El principio de no agresión, yo creo que más bien es la base del liberalismo, ¿no? Ese mínimo moral que existe entre que las personas no impongan su código moral hacia otras personas, en la medida que no se estén directamente afectando. Entonces, lo primero que le quisiera mencionar es que es verdad, el individuo es un ser social, pero ese es un análisis, digamos, descriptivo, ¿no? O sea, incluso el lenguaje es con lo que pensamos, porque el lenguaje sirve primeramente para pensar, es adquirido a nivel social. Sin embargo, esto nos daría más bien órdenes o nos daría más bien pie a fundamentar que porque tenemos un lenguaje que se configura a nivel social, porque crecemos en una familia, porque crecemos en sociedad, entonces por eso tenemos nosotros que retribuirle o tenemos nosotros una cierta subordinación a la sociedad. Eso es lo que el individualismo critica, ¿no? Que desde ciertos colectivismos se tiene que el colectivo en sí vale más que el individuo, ¿no? Entonces, por lo tanto, de cierta manera tendría que haber una especie de subordinación o ese tipo de relación entre el individuo y el colectivo. Por eso es que el Estado, de alguna manera, subordina al individuo cuando a través de impuestos, a través de un montón de restricciones, le impide realizar ciertas actividades. En ese sentido, yo creo más bien que el individualismo es fuertemente social, perdón, el liberalismo es fuertemente social, lo tenemos en el mercado. El mercado no funciona sin una sociedad, el mercado no funciona sin el otro. Sin embargo, lo que el liberalismo propone es más bien tener esta libertad de la que usted mencionaba, ¿no? Pero
y quisiera preguntarle sobre esto para que usted continúe con su argumentación, y es sobre esta libertad sin norte, ¿no? Si esta libertad tuviera norte, entonces no más bien dejaría de ser libertad, porque para que yo personalmente considero, ¿no? Para que se pueda concebir esta idea de libertad, no se tendría más bien que tener la posibilidad de hacer el mal, porque si solamente tenemos la libertad para hacer el bien, entonces yo creo que más bien dejaría de ser libertad. Entonces, por eso, en ese sentido iría mi pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos entender la libertad dentro del contexto personalista? A ver, cuando hablamos de ausencia de norte, estamos diciendo de que, al menos yo lo interpreto así, ¿no? Que el liberalismo, no digo que haya eliminado esa categoría, no lo digo, pero digamos que habría dejado de lado no de manera absoluta, no quiero que se entienda que yo estoy absolutizando lo que voy a decir, pero sí se habría dejado de lado, habría un cierto ocultamiento de lo que es el bien natural, es decir, aquello que es bueno de suyo y para todos los hombres. Ahora, es cierto que los seres humanos tienen la capacidad de, digamos, de elegir el mal. De hecho, la libertad misma implica de suyo la posibilidad de desviarse de lo que es bueno y caer en acciones que podríamos nosotros, creo que de forma clara podríamos definir tal vez como vicios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión se centraría en que el personalismo, cuando nos habla de la libertad, ¿no? Incluye el concepto de mal, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, se incluye el concepto de mal. Por ejemplo, lo voy a explicar desde la antropología de Wojtyla, con eso se me hace más sencillo, ¿no? Por ejemplo, Wojtyla lo que nos dice es que nosotros, cuando tomamos elecciones, cuando nosotros elegimos, nos autodeterminamos. Y esa elección puede ser tanto buena como mala. Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Yo tengo una cierta cantidad de dinero que mis padres me han dejado en herencia, solo es un ejemplo, y tengo 19 años. Puedo utilizar ese dinero para estudiar y desarrollar mis capacidades intelectuales y ser funcional a la sociedad, ¿no? Y autorrealizarme, ¿no? Por medio de mi profesión. O puedo utilizar esa plata para, me perdonan el término, para fumármela. Me puedo fumar la plata también, tranquilamente. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Tú estás en la libertad de hacer el mal? Sí, por supuesto, estás en la libertad de hacer el mal. Puedes hacer el mal, ¿no? ¿Debes hacer el mal? Esa es la cuestión, ¿no? Claro. Lo que Wojtyla nos hace ver es de que si nosotros elegimos por el mal camino, digamos, las acciones que nosotros emprendamos no solo van a generar, digamos, esas acciones no solo van a generar hábitos perniciosos, sino que en virtud a esos hábitos, poco a poco, la persona va a autoconfigurarse, por decirlo así. Digamos, esta persona que hereda plata, por ejemplo, de los padres, en vez de estudiar, comienza a utilizar ese dinero para vicios, ¿no? Y poco a poco se va a acostumbrar al vicio. Y va a llegar en un momento en que no va a darse cuenta que aquello que está cometiendo es malo. Es malo en primera instancia para él mismo, ¿no? Y poco a poco la persona va a comenzar, por decirlo así, como una especie de proceso de espiral en el que va a ser cada vez más indolente con respecto a su conciencia moral. La conciencia moral poco a poco se va durmiendo. Creo que el mejor ejemplo lo podemos ver si han visto esos reportajes de niños sicarios, la clásica, lo que siempre dicen que es, la primera vez siempre cuesta, y de ahí es un trabajo, te acostumbras. ¿Qué pasó? Si la primera vez le costó es porque había un remordimiento, es decir, la conciencia moral estaba actuando, pero ¿qué sucede? Se comienzan a acostumbrar al mal y poco a poco ya no sienten nada. Pero esa parte emocional nos está diciendo algo acerca del estatus moral y ontológico de la persona. Cómo es que la persona se va transformando, ¿no? Y llega un momento en que te transformas en un monstruo. Ahora,
¿Eres libre de hacerlo? Sí, eres libre. O sea, ¿eres libre de tomar un mal camino hasta autoenajenarte? Sí, por supuesto, ¿no? El toxicómano, la persona que se droga, de hecho, se está autoenajenando. Ahora, ¿puede hacerlo? Sí. ¿Debe? No, no debe, obviamente. La pregunta sería aquí la pregunta sería, ¿en qué momentos el Estado debe actuar? Esa sería la cuestión, ¿no? ¿En qué momentos el Estado debe actuar? Por ejemplo, si a ti o a mí, a Nazarena, no sé, digamos que nos encanta el dulce, ¿no? Y nos metemos harto dulce, chocolate, tomamos leche condensada como que si fuera agua, yo qué sé. Nos estamos reventando el páncreas y nos va a dar diabetes probablemente en algún momento, ¿no? ¿Debo hacerlo? Nadie te lo puede prohibir. Nadie te puede prohibir. Y sería muy tonto sacar una ley prohibiendo a las personas consumir dulce, ¿no? Aunque si es, digamos, dado que se está afectando un bien que sí es público, y eso es lo interesante, porque el ser humano no es solo meramente individual o meramente social, sino que hay una especie de, digamos, dialéctica entre lo individual y lo social. La salud es pública, perdón, es privada, pero también es pública. Entonces, al Estado compete lo público, y en esa medida el Estado sí tiene que colocar algunas regulaciones para evitar que tu población se enferme, ¿no? No puedes obviamente obligar a la persona a no consumir, ¿no? Finalmente lo va a hacer igual, pero sí tienes que colocar restricciones. Por ejemplo, o más que restricciones, regulaciones. Por ejemplo, en los colegios no debería venderse de manera libre gaseosas, dulces, al menos no de una forma tan indiscriminada como la que es ahora, ¿no? O por ejemplo, el colocar octógonos. Son regulaciones que son necesarias, porque al final, ¿quién paga esas enfermedades? El Estado. Porque el Estado, por principio, digamos, por un principio de mínima civilidad, no puede dejar morir a sus ciudadanos a su suerte, y tiene que atenderlos. O sea, sí, sí, quería retomar el punto, ¿no? El que usted menciona, ¿no? De que uno es libre si quiere. Sí, quería retomar más o menos el punto de la libertad, ¿no? Justo cuando usted menciona de que sí, uno es libre si quiere consumir un montón de golosinas o uno es libre si quiere drogarse, pero no me parece en el sentido de drogarse que uno sea en ese sentido de la palabra libre, porque existe un corpus legislativo que prohíbe las drogas, ¿no? Entonces, si existe la venta, no el consumo. El consumo, claro, no la venta de drogas. Claro, la venta está... Claro, la venta de drogas, que prohíbe la venta de drogas, la comercialización de drogas, ¿no? Entonces, si está prohibido, entonces me está prohibiendo a mí el acceso a las drogas. Entonces, o cualquier persona le está prohibiendo el acceso a las drogas, al menos desde una manera positivizada en la norma. Esto de que sea en la realidad no se lleva a cabo, ¿no? En realidad no se lleva a cabo, pero vemos que hay un cuerpo legislativo, o sea, vemos que el Estado está imponiendo su categoría moral, porque al final es un código moral ese, ¿no? El de no drogarse, el de no cometer ciertos vicios, como usted lo calificó, pertenece a un código moral. Este puede ser un código moral judeocristiano, un código moral secularizado, si se quiere, pero al final es un código moral y se busca imponerlo de manera estatal al resto de los individuos. Y hay que convenir, yo creo, que en una sociedad los individuos tienen diversos intereses. Y eso es lo que apuesta principalmente el individualismo o el liberalismo. No a que cada uno está aislado, sino que cada uno tiene intereses diferentes del otro. Entonces, no se puede, digamos, obligar a que todas las personas apunten a un solo interés o estén enmarcadas dentro de un código moral cuando todas tienen diferentes tipos de código moral o diferentes tipos de intereses, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, y quiero acá ligarlo con el sentido de solidaridad, como mencioné antes, para que haya libertad, también hay que tener posibilidad de hacer lo malo, porque si hay posibilidad solamente de hacer lo bueno, no sería libertad. En el sentido de solidaridad, yo creo que también sería fundamental que para que se considere como tal la solidaridad, tiene que ser esta voluntaria, ¿no? Es decir, que yo tengo la posibilidad de donar, de dar este dinero o de no darlo, o de dar este bien o de no darlo, o de dar este servicio o de no darlo, ¿no? Para que se considere solidaridad. Pero si yo te impongo mediante coacción estatal que tú tienes que dar cierta parte de tu renta, entonces yo considero que ya no es solidaridad, porque ya estás imponiendo desde el Estado, ¿no? Hacia las personas, hacia los individuos en este caso, que tengan cierta parte. Entonces, en ese sentido, quisiera saber cómo se entiende la solidaridad desde una perspectiva personalista. Bueno, sí. Profesor. Sí, Nazarena. Solo quiero hacer
una Sí, puntuación sí, sí, sí. pequeñísima para que pase a responderle a mi compañero, que también tiene que ver con el tema, que creo que lo que sucede es que en el personalismo de Karol Wojtyła, él reformula, no solo reformula, sino es que para él la libertad está dirigida al conocimiento más que todo. Si uno conoce lo que es bueno, pues se va a dirigir a ello. Entonces, también lo Naturalmente. hablo porque he ido tratando de estudiar la catequesis de la teología del cuerpo, que también lo propone Karol Wojtyła, y tiene mucho que ver Ujú, con lo que viene a ser la filosofía personalista, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que acá lo que pasa es que es donde la segunda pregunta que yo le iba a realizar, ujú, em, que creo que mayormente el personalismo no ha crecido o no se está tomando en cuenta por lo mismo de que se considera religión igual moral, cuando necesariamente no es así. Y en segundo ujú, momento, que como el personalismo nace desde una vertiente cristiana católica, no se ha tomado en cuenta porque tal vez se tiene un prejuicio de por medio, ¿no? claro. Y bueno, la libertad de cara antigua está más que todo ligado a lo que tiene que ver con si tú llegas a conocer la verdad, o sea, la búsqueda de la verdad es lo que donde tú te vas a ir a dirigir. Ujú, Al menos en la teología del cuerpo, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales, Karol Wojtyła lo ve como el tema de la anticoncepción o todo esto con respecto a la revolución sexual. ujú, Como si tú conoces tu cuerpo y conoces tu salud como mujer y conoces cuál es la parte buena y negativa, tú tienes la libertad de escoger. Entonces ahí se centra la libertad antes de, ¿no? Entonces, es lo que creo ujú, que quería puntualizar cuando mi compañero hablaba de las restricciones, ¿no? Más de restricciones, y eso es lo que yo también ujú, hago en mi podcast, es informar. Y creo que la libertad está en la búsqueda del conocimiento, no está en la búsqueda necesariamente o sea, está en la búsqueda y en la presentación del conocimiento. Es como una bandeja completa que te dan de diferentes cosas que tú puedas elegir, pero si ujú, conoces lo bueno, se supone que entre la filosofía personalista, que parte de una concesión cristiana, vas ujú, a la parte moral, vas a la parte de ujú, valores, ¿no? Entonces, ujú. sería eso, ¿no? No Claro. vas a lo que te hace daño, lo que te puede matar, ¿no? Si te ponen una espina ahí, no te la vas a comer. Entonces, eso era la O sea, lógica. lo No sé puedes si, hacer, pero te un tonto. claro, lo puedes hacer. La cuestión es si debes hacerlo. Porque al final a la larga, eso repercute en el otro. Y a la larga repercute. Has dado en el clavo. Lo que pasa es que justamente el personalismo toma al ser humano como un ser relacional y por tanto es muy, digamos, es muy difícil pensar que una acción se va a quedar restringida solo al mismo individuo que la comete, ¿no? Por ejemplo, a ver, si vamos a hablar de este amante del dulce que le encanta comer golosinas todo el día, ¿solo él se afecta? Habría que preguntarnos eso. ¿Solo él se afecta? No, no solo él se afecta. Nosotros sabemos que la enfermedad de la diabetes tiene repercusiones sobre la salud y la salud tiene, a su vez, repercusiones, una deficiente salud sobre, por ejemplo, la productividad. La productividad. La persona va a ser económicamente menos productiva y eso, a su vez, va a afectar al entorno que puede depender de ella, que puede depender de esta persona. Entonces, es muy difícil hablar solo de un ente individual que toma decisiones aislado de su comunidad, ¿no? Porque repercute, ¿no? Repercute, ¿no? Como el chico que comienza a drogarse y termina vendiendo la televisión de los papás. Ahora, es cierto, la droga el comercio está prohibido, aunque eso es cierto en Perú, porque ahora con, con las legislaciones actuales cada vez se da mayor libertad. En Uruguay el Estado la vende, claro, bajo ciertos controles, ¿no? De manera libre, pero sí hay un acceso al consumo de marihuana, por ejemplo, en el Uruguay es así, en Holanda ni que se diga, ¿no? Con ciertas restricciones, ¿no? Ahora, lo que tú me decías, Nazarena, con respecto al tema de las relaciones sexuales en Wojtyła, ¿no? La concepción del sexo en Wojtyła es interesante, ¿no? Es cierto, nadie hace el mal a sabiendas, ¿no? Normalmente cuando elegimos mal es porque nosotros hemos calculado mal digamos, el examen costo-beneficio, ¿no? Vemos un bien, pero no vemos todo el mal que conlleva el realizar ese acto que puede ser bueno, que puede ser tal vez un bien muy básico como el placer, y por eso terminamos cometiendo acciones que
finalmente no son perjudiciales, ¿no? En el caso de la sexualidad en Wojtyla, propiamente, Wojtyla ve la sexualidad como donación. Donación. ¿Y qué significa donación? Donarse implica un darse al otro, un entregarse al otro. Y de hecho, el sexo es visto como un darse completamente. ¿Y qué es lo más íntimo que tenemos? Nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Cuando la persona tiene sexo con otra persona, se entrega al otro. Y ese entregarse no es simplemente 10 minutos de placer y chao. Implica la unión de dos seres humanos. De hecho, no, una unión no solo física, ¿no? De hecho, Wojtyla para eso acuña una expresión muy, muy linda que es la unidualidad. Le llama así la unidualidad. Así, con ese término se referencia a la unión del hombre y la mujer, ¿no? Y para que uno pueda darse al otro completamente, tiene que olvidarse de sí mismo hasta cierto punto. Tiene que dejar de lado ciertos intereses egoístas, ¿no? ¿Y dónde es que eso se consuma? En el matrimonio. Y el matrimonio es un darse al otro y olvidarse de los propios, hasta cierto punto al menos, olvidarse de sí mismo. Es un trascender hacia el otro. Pero si la persona no se entrega completamente, no va a autorrealizarse. Y con eso, en realidad, al reservarse, se está haciendo daño. Al menos esa es la visión del sexo de Juan Pablo II, ¿no? De Carlos Wojtyla, porque no quiero darle un cariz teológico a un tema que es en sí filosófico, ¿no? Ahora, con respecto al Estado, porque Ulises, tú me haces una cuestión que me llama, bueno, que me parece sumamente interesante, ¿no? Y que comprendo, ¿no? Porque tú partes de un background, ¿no? De un trasfondo liberal, ¿no? El Estado me está coercionando, ¿no? Incluso hay un youtuber, el de Amanecer Libertario, no sé si lo han visto, él dice, el Estado me roba, ¿no? El Estado me roba por medio de impuestos, ¿no? O sea, como que si el Estado fuera, te mandan un policía con una pistola, tu plata. Y tampoco es así. O sea, sucede que hay ciertas cuestiones, hay ciertos bienes que son netamente individuales y hay otros bienes que son sociales, o digamos bienes comunes, hay ciertas cuestiones que son comunes. Creo que, por ejemplo, podemos convenir en que la salud es algo común. Creo que al menos, no te voy a hablar de otras cosas que son debatibles, pero al menos la salud sí es algo común, ¿no? La salud, la justicia, perfecto, la justicia, ¿no? Entonces, el mercado podríamos aplicarlo para esas cosas. Es que el problema es que el mercado tiene su propia lógica. Y yo no digo que haya que suprimir el mercado. Al contrario, creo que una sociedad con un mercado floreciente, por decirlo así, le da vida, le da cierta vida a la comunidad, ¿no? Si han caminado en pandemia por el centro de Lima con todos los negocios cerrados, era deprimente, todo muerto, ¿no? El comercio le da vida a una sociedad, está bien, es perfecto. Pero hay que tener en cuenta que el mercado sirve más que todo para solucionar necesidades de carácter económico, pero no todas las necesidades necesariamente tienen un trasfondo económico y no se pueden solucionar por medio del mercado, ¿no? Y necesitas una esfera que te permita solucionar, ¿no? La salud, por ejemplo, ¿no? Ahora, necesariamente el impuesto es robo. No, lo que pasa es que como seres tanto individuales como relacionales, tenemos que hacer una ponderación. El Estado no se puede quedar con toda tu plata, naturalmente. Eso sí sería robo, creo. Que el Estado te mande la mano, meta la mano al bolsillo y te saque el 99% de tu dinero. Obviamente que no, pero sí podemos convenir en que ciertos aspectos que se necesitan tutelar por parte del Estado y que solo pueden ser tutelados estatalmente, requieren financiamiento de todos. La cuestión es ver en qué medida, ¿no? En qué medida. Y para esto creo que es necesario aplicar un mínimo principio de razonabilidad, ¿no? ¿En qué medida? Ahora, cuando el personalismo te habla de los colectivismos, no se está refiriendo a un Estado que te cobra mucho. Se está refiriendo a un Estado que dispone de la vida de sus individuos como si fueran fichas de ajedrez, ¿no? Eso lo podemos ver en el fascismo, en el nazismo y en la Unión Soviética también se veía, ¿no? Entonces, de hecho, en el fascismo se consideraba que fuera del Estado no hay realización posible. Lo mismo se decía en la Unión Soviética, ¿no? En el mismo marxismo.
digamos, la salvación personal solo se puede dar dentro de la donación a la lucha del proletariado. Ahí está la salvación. Y fuera de eso, no hay salvación. Eso es lo que redime al hombre, lo que le permita alcanzar su absoluta realización, el darse al otro, a la sociedad, en el contexto de la lucha de clases, ¿no? Ahora, el problema es de que eso es obligatorio, porque la donación es libre, pero en los totalitarismos propiamente ni siquiera sería donación, sería una apropiación ilegítima del derecho a decidir sobre el donar la propia vida. Por ejemplo, Grau dio su vida de manera heroica, de forma libre. Él podría haber renunciado y me voy, pero él quiso morir como un héroe. Pero él sabía que iba a morir, ¿no? En el Estado totalitario es el gobierno, el Estado, el que dispone de tu existencia, el que dispone de tu vida. Y contra eso es que el personalismo le dice, no. O sea, el ser humano tiene un valor inalienable. Y ese valor inalienable implica el respetar su libertad y su voluntad, ¿no? Y su integridad física, finalmente, ¿no? Ustedes saben de que en la Alemania nazi, si no ibas a pelear al frente, ibas a tener consecuencias muy feas, ¿no? En el Estado peruano eso no pasa, ¿no? O sea, no te obligan a ir a pelear, a ir a morir, ¿no? Y no disponen de ti como que si fueras una ficha de ajedrez, no se dispone de tu vida propiamente, ¿no? Entonces, creo que la discusión que tiene el personalismo con el totalitarismo y con el colectivismo es algo mucho más fuerte que simplemente una cuestión de cuántos impuestos pago, ¿no? O sea, es una cuestión de defender la primacía de la vida. Ahora, dentro del personalismo sí tiene una consideración importante la propiedad, pero la propiedad no es un derecho absoluto, sino es una especie de derecho derivado. A ver, ¿derivado de qué? Del derecho a la vida. La propiedad es necesaria para que el individuo pueda satisfacer las necesidades que le permiten mantenerse vivo, ¿no? Entonces, digamos, si te quitan, por ejemplo, si tú eres un agricultor pequeño, un ganadero pequeño, si te quitan tus 2 vaquitas, te están arruinando la vida, te están quitando tu fuente de alimento, ¿no? Eso es algo criminal. Ahora, si eres el dueño de Leche Gloria y te cobran impuestos, no están atentando contra tu derecho a la vida, ¿no? Entonces, el personalismo, como les digo, es moderado. No se cierra a la idea, por ejemplo, de donarse al Estado. Lo puedes hacer, pero desde tu libre apertura. Ahora, tampoco el personalismo se cierra en un egoísmo, ¿no? Completo, ¿no? No, es mi libertad y por tanto no colaboro con mi sociedad, no quiero dar un sol de mi renta. ¿Por qué? Porque es mi dinero y punto. Pero es que eso viola el carácter relacional del hombre. O sea, la sociedad tiene necesidades y tú como miembro de la sociedad no solo tienes derechos, tienes deberes hacia tu sociedad. Pero esos deberes no deben exceder digamos, no deben exceder una cierta cantidad que limite severamente tu derecho al libre desarrollo de tu personalidad y digamos, incluso tu patrimonio, ¿no? Tu identidad. Si una persona le expropias toda su propiedad privada y la dejas sin medios de alimentación, de satisfacción de sus propias necesidades, obviamente sería completamente inmoral, ¿no? Entonces, no hay una regla exacta, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de qué tan grande debe ser el Estado, ¿no? Debemos tener un Estado muy grande o un Estado inexistente. Y es algo muy personal, pero y yo me considero propiamente personalista, ¿no? Yo digo, eso depende. ¿Qué tanto Estado es necesario? ¿Qué tanto Estado es necesario? Y hasta qué punto podemos vivir sin Estado, ¿no? Por ejemplo, en un país como Perú, ¿qué pasa si no subvencionamos la salud pública? ¿Cuánta gente no accedería a tratamientos médicos? ¿Cuánta gente moriría? Y con esta pandemia no hemos visto, ¿no? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un bien a tutelar que es público, ¿no? Ahora, si digamos que todos vivimos en Liechtenstein, en ese país chiquitito de Europa, que más que todo su economía se basa en la banca. Es un tremendo paraíso fiscal. Y el promedio de ingresos son $100,000 al mes. Perdón, al año.
si no me equivoco, su tasa per cápita PBI per cápita era $100,000 al año. ¿Es necesario subvencionar, es necesario que el Estado subvencione ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos? Probablemente no, porque allí hay una autonomía económica por parte de cada ciudadano que le permite por sí mismo solucionar ciertas cosas. Algunas directrices sobre salud pública podría dar, ¿no? Pero no necesariamente tiene que no necesariamente tiene que invertir grandes cantidades, o digamos, recortar en impuestos grandes cantidades de dinero. No hace falta en un país como Liechtenstein, ¿no? Sí. El Perú es otra cosa. Por eso, Sí. mucha razonabilidad, ¿no? Con respecto a qué tan grande debe ser el Estado, cuánto es que el Estado nos debe exigir en impuestos, ¿no? Hasta qué punto estamos obligados a aportar con el Estado. Razonabilidad, ¿no? Depende mucho de la situación particular, pero creo que desde el personalismo sí se puede decir que tenemos una obligación con el Estado, pero a la vez el Estado tiene una obligación con nosotros, que eso no hay en los colectivismos. La obligación es respetar nuestra propiedad, al menos dentro de límites razonables, y nuestra vida y nuestra libertad, ¿no? Bueno, Sí, eso más. justo yo le había preguntado por este tema de los impuestos, porque quería hacer principal énfasis en el tema de la solidaridad, ¿no? Y que al tener o estar impuesto, que la misma palabra lo dice, no sería en realidad solidaridad, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Sobre el tema de la legitimidad de los impuestos, de cuánto se debería cobrar, si es legítimo incluso cobrar un impuesto, eso yo creo que es un debate muchísimo más amplio y que no quisiera que nos enfrascáramos en esto para poder continuar con otros temas del personalismo que son mucho más interesantes, ¿no? Entonces, continuando con esta línea y ya dejando claro que el personalismo tiene este principio de racionalidad que usted menciona, quisiera preguntarle esta cuestión que a mí me parece fundamental, ¿no? Y es que si todo ser humano es persona. Ya. Todo ser humano es persona. Primero, ¿qué entendemos por persona? Ahí tendremos que preguntarnos qué es persona para nosotros. Para los romanos era básicamente ser sujeto de derechos y obligaciones, ¿no? Ser ciudadano. Podríamos tal vez, aunque es un debate más, digamos, es una cuestión compleja y habría que revisarla con calma, pero tal vez podría, y lo digo en condicional, hacerse una comparación entre ciudadanía y personalidad, ¿no? Dentro del mundo romano, ¿no? Bueno, ahora, con respecto a la pregunta que me haces y aterrizándola ya, ¿no? ¿Qué entendemos por persona? Aquí nos metemos en un debate bien complicado. Primero, persona, muchas veces, sobre todo desde autores como Singer, ¿no? O como Engelhardt, entre otros, aunque también desde el mismo Locke, ¿no? Persona se entiende como un ser que tiene racionalidad. Y digamos, lo que te da a ti el carácter de persona es la racionalidad. Bajo esa premisa, si tú pierdes la racionalidad, pierdes aquel elemento distintivo que tiene esta capacidad de humanizar, por decirlo así. Es decir, dejas de ser persona, ¿no? Lo cual es lógico, ¿no? Si la persona la definimos como un ser racional y este ser X pierde racionalidad, deja de ser persona. Naturalmente, deja de ser persona. Sin embargo, eso es porque esas posturas, en particular me estoy refiriendo a Peter Singer, en particular, creo que es uno de los autores más representativos de esa vertiente, consideran a la personalidad como un atributo, es decir, como una cualidad que se puede adquirir o perder, ¿no? Y que se predica de un determinado ente. ¿Eso es realmente ser persona? Eso es lo que habría que preguntar, ¿no? En lo particular yo considero que no. ¿Por qué? Cuando nosotros nos referimos al término personas, que ante todo es plural, nosotros estamos aludiendo a un ser que tiene la capacidad de ejercer racionalidad, pero no debemos confundir esa cualidad o ese atributo con el sustrato que cimenta y que le sirve de condición de posibilidad a ese atributo. O dicho en
En otros términos, nosotros podemos tener una silla rota, pero no deja de ser una silla, ¿no? Ojo que esta analogía no es mía, es de Spemann, ¿no? Spemann dice, bueno, una silla puede ser una silla rota, pero no deja de ser una silla. En otras palabras, si nosotros entendemos a la persona no como una cualidad, sino más bien como un sujeto que goza de cualidades, en tanto sujeto que goza de cualidades, el perder la racionalidad no te quitaría tu carácter de persona, ¿no? Ahora, podemos ver esto desde una perspectiva tal vez de reducción al absurdo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros convengamos solo hipotéticamente que las personas son tales solo en función al ejercicio de la racionalidad? No en la potencia de desarrollar racionalidad. Un bebé es en potencia racional, pero no es en acto racional. Digamos que la cuestión la definimos de este modo. Las personas son seres que ejercen racionalidad. Son seres que ejercen racionalidad. Solo en esos casos podemos considerar a determinados entes personas. ¿Qué hacemos con los bebés? Y no digo con los no nacidos. ¿Qué hacemos con un bebé de un mes? No es persona. Podemos hacer como hacían los espartanos, ¿no? Los agarramos del monte Taygeto y tiene defectos, ¿no? Es como una especie de... Hay una suerte de cuestión medio utilitarista aquí, es un producto que no pasa ciertos controles mínimos de calidad y por tanto podemos descartar, ¿no? Y no solo con los bebés, ¿eh? ¿Qué hacemos con los disminuidos psíquicos? Las personas que por obvios motivos, ya adultas, pero que ya no gozan de racionalidad. ¿Qué hacemos con los dementes seniles? Las personas con Alzheimer. No sé si ustedes saben, pero la persona con Alzheimer avanzado ya no tiene sus funciones cognitivas son prácticamente nulas. Y está sentado como una estatua, mirando al vacío. Y es imposible interrelacionarse con él. Es imposible. Ahora, ya no es persona. O sea, si nosotros llegáramos a convenir que no son personas, tendríamos que establecer que hay dos tipos de seres humanos personales y no personales, y por tanto seres humanos con derechos y seres humanos sin derechos, ¿no? Ahora, el estudio de las psicopatías, las patologías de la conciencia es bastante revelador. Es algo que yo estudié en mi tesis, me clarificó mucho el panorama. Resulta que si tú estudias las patologías de la conciencia, vas a ver que la racionalidad, igual que la conciencia, es una propiedad que puede ser intermitente. De hecho, lo es. Todos perdemos la conciencia a diario cuando vamos a dormir 8 horas y perdemos la racionalidad. Entonces, si estás bajo la anestesia, también estás perdiendo la racionalidad. Si entras en coma, si estás en estado comatoso, puedes estar en estado comatoso 3 años y podrían incluso decir, bueno, no hay racionalidad, hay que desconectarlo. Pero mucha gente despierta del coma y despierta con racionalidad. Entonces, ¿qué tendríamos que decir, no? Merleau-Ponty, que no es personalista, pero es muy atinado en esto, tiene un texto en Fenomenología de la Percepción que dice algo así como, ¿qué voy a hacer con esta libertad caprichosa que me hace volverme cosa y luego me hace rehacerme libertad? O sea, dejo de ser persona, paso a ser una cosa, o un animalito no humano, o un animalito humano pero no personal, y vuelvo a ser persona. Que la persona recupere la racionalidad implica que la racionalidad es una propiedad, pero que aquello que la sostiene es el individuo mismo, lo que llamaríamos persona, ¿no? Es decir, un ser que en potencia al menos posee racionalidad. Y ojo, esa racionalidad la posee en virtud de su naturaleza. Y acá está la importancia del término naturaleza. Si es que este individuo no tiene la naturaleza racional, y ojo, no estoy hablando de racionalidad en ejercicio, sino la naturaleza, nunca va a poder desarrollar actividades propiamente racionales, ¿no? Por ejemplo, a los bebés no tienen racionalidad, pero los aceptamos como seres humanos y por eso les enseñamos a hablar. Los suponemos personas y les enseñamos a hablar.
Y es en base a esa interacción que hay entre la madre, bueno, los padres y el bebé, que el bebé desarrolla su racionalidad. Pero esa racionalidad solo se puede desarrollar en tanto y en cuanto estamos hablando de un ente que naturalmente tiende a la racionalidad, es decir, que es personal, ¿no? En otras palabras, podríamos definir en términos muy amplios a la persona como un ser tal que pertenece a una comunidad cuya característica promedio por naturaleza es el desarrollar la personalidad. Y con eso nos estaríamos deshaciendo de problemas tan inútiles como el pensar que un ser que pierde racionalidad ya no es persona. Es que no necesitas perder, digamos, no necesitas desarrollar la racionalidad para ser persona. Necesitas pertenecer a una comunidad biológica cuya característica promedio es tener racionalidad. Y ojo, es una característica no azarosa, sino por naturaleza. Es algo natural. Por ejemplo, la comunidad humana, ¿no? Entonces, aquí el criterio para ser persona, ¿cuál sería? Pertenecer a una comunidad biológica tal, ¿no? Como la nuestra. Ahora, ¿en qué momento el ser humano comienza a pertenecer a dicha comunidad? Cuando comienza a existir. ¿Y cuándo comienza a existir? ¿Es gradual o no? Y ese es otro problema que tendríamos que plantearnos, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental sobre todo eso, ¿no? Y las actualizaciones, claro, si se quiere decir las actualizaciones que tiene el ser humano, ¿no? Porque con el tiempo va adquiriendo la racionalidad o tienen esa naturaleza racional como usted bien menciona, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, el debate giraría o viraría en torno al aborto, ¿no crees, Nazarena? Sí, Sí, no sé, esa Nazarena, es ¿qué la dice? pregunta que iba a realizar. Justamente, no sé si llegó a ver la ley, el proyecto de ley que salió de nuestro Estado peruano en este caso, y supongo que a nivel latinoamericano, este concepto de persona tuve la oportunidad de revisarlo. Y bueno, claro, se niega al niño por nacer como algo que no es una persona que no tiene vida. Y pues yo quisiera saber cómo desde el personalismo se podría concebir, ¿no? Al Aborto. niño por nacer. Bueno, claro. A ver, allí habría que ver que el personalismo tiene una serie de consideraciones muy puntuales sobre lo que es el papel del cuerpo. Es decir, para existir, nosotros somos seres corporales. Para existir, para tomar parte dentro de ese eje de abscisas y ordenadas que llamamos existencia, tienes que existir de forma corpórea. ¿Y eso qué implica? Implica que la existencia humana como tal es existencia condensada en corporalidad. Es decir, ¿desde qué corporalidad hay individuo humano? Así de sencillo. De hecho, nosotros podemos determinar la existencia de un individuo humano específico a partir de un análisis de su ADN, que ahora lo pueden hacer gracias a la tecnología moderna de forma tan específica que ha habido casos en los cuales se ha podido incluso hacer pruebas de paternidad para descartar quién es el papá, pero de un par de gemelos, que se supone tienen ADN idéntico. No tienen ADN idéntico. Tienen un ADN muy consistente entre ambos, sí, pero siempre hay una pequeña varianza. Y por esa pequeña varianza puedes saber quién es el papá del niño, ¿no? Digamos una mujer que ha estado con dos hermanos gemelos, no se sabe quién es el padre, ¿no? ¿Eso qué es lo que nos dice? La marca genética es un primer indicador de la existencia de un individuo humano. Ahora, tendremos que preguntarnos, ¿no? ¿Desde cuándo podemos encontrar marca genética? Desde la singamia. Bueno, propiamente el proceso comienza con la fertilización y de allí se da un proceso que se llama singamia, que es cuando los pronúcleos se unen de las dos células, y termina con la concepción, ¿no? Entonces, este nuevo ser nace como lo que llamaría Aristóteles un acto de generación, ¿no? Comienza a existir un nuevo sistema con la unión de estas dos células y allí encontramos una marca genética individual. Y ojo, tiene todas las características que podríamos atribuirle a un ser humano vivo. Tiene nutrición, obviamente que es microscópica, pero sí tiene nutrición, tiene crecimiento, tiene organización compleja y tiene todo un plan de desarrollo, que si no lo alteras, pues por naturaleza va a llegar a su término, ¿no? Si no lo alteras, claro, ¿no? Si metes mano, obviamente, chao. Pero si no lo alteras,
tiene una direccionalidad que le es propia, ¿no? Entonces, dentro del personalismo se considera, en autores como Spemann es clarísimo, al menos en ese punto, que la corporalidad es el medio de realización de la persona. Es decir, no es solo la corporalidad humana no es mera animalidad, es medio constitutivo de la persona humana. Por tanto, desde que hay corporalidad, se puede determinar que es persona. Y en ese caso, desde que tenemos a un concebido, ya estaríamos hablando de una persona. Ahora, hay autores que hablan del término persona en potencia, ¿no? Hay algunos autores como, si no me equivoco, es Engelhardt, si no me equivoco, que hablan del término persona en potencia, ¿no? ¿Qué es esto de persona en potencia? Digamos, no es persona, lo va a hacer, pero sí es un ser humano, ¿no? Bueno, y ahí encontramos problemas ya, incluso de orden lógico, ¿no? ¿Qué es esto de persona en potencia? Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de algo que, digamos, no llega a realizar una determinada cualidad, pero lo puede hacer a futuro, ¿no? Ahora, el ser persona no es un grado, esa es la cuestión. Para hablar de potencialidad tendríamos que hablar de grados de desarrollo, ¿no? Pero el ser persona no es un grado, es una cualidad constitutiva de un determinado ente. Y en la medida que es una cualidad constitutiva no se puede hablar de grados. Y por tanto no se puede hablar de potencialidad, ¿no? Porque la persona misma es la condición trascendental de todas las posibilidades. En esa medida, si me preguntas por el problema del aborto, bueno, que sí es un problema ético, desde el personalismo, en tanto que se considera que hay persona, entonces de suyo tiene todos los derechos que corresponden a una persona, y ese carácter de inviolabilidad, inalienabilidad que tienen todos los seres humanos, o todas las personas, y en esa medida no sería ético. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí. El término persona propiamente, por ejemplo, Spemann señala que es un término, es una especie de nombre genérico, es una especie de nombre, es decir, no hablamos de personas como hablamos de las tazas. Las tazas son entes intercambiables, es decir, son entidades que pertenecen a un género, pero nosotros no pertenecemos a un género, como que si fuéramos un montón de productos hechos en masa, en una fábrica, ¿no? Sino que cuando hablamos de persona estamos hablando de un ente que tiene una unicidad que le es constitutiva, digamos, un carácter estrictamente privado, por decirlo así. Ahora, ¿eso qué implica? Que es imposible condensar en una definición ese carácter personal de cada individuo. Por eso es de que Spemann dice que la persona es siempre más que la suma de sus predicados. Es decir, no es posible definirla de forma plena, absoluta. No se puede, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te definirías a ti mismo? Podrías decir, bueno, yo soy estudiante, me llamo tal, etcétera, ¿no? Pero tu ser se reduce a ser solo un estudiante. Tu ser se reduce a una función en la sociedad, ¿no? O sea, hablamos de algo mucho más profundo que ni siquiera podemos nosotros definir, ¿no? Por eso es que Spemann nos dice que cuando miramos al abismo, el abismo mira dentro de nosotros también, o sea, o lo que es lo mismo decir, ¿no? La persona es más que la suma de sus predicados. En otras palabras, no podemos definir lo que es el ser personal de una forma unívoca con respecto a cada individuo. Lo que podemos señalar es que con ese término estamos haciendo referencia a un tipo de ser que existe de una manera única, individual, y que por naturaleza al menos, aunque tal vez no la llegue a ejercer por un problema biológico, posee racionalidad y, lo que es más importante, diferencia interna. ¿Qué es esto de diferencia interna? La diferencia interna implica el no ser naturaleza meramente, sino el poseer naturaleza. Que eso es algo que nos diferencia de los animales. ¿Somos naturaleza? Sí, pero no solo la somos, la poseemos. Y por eso nosotros podemos autodeterminarnos. Nos autodeterminamos porque podemos, entre comillas, jugar con nuestra naturaleza y modelarla. ¿Cómo modelamos una estatua? ¿No? Por ejemplo, si Ulises, por ejemplo, es un poco perezoso y le da por levantarse tarde, es solo un ejemplo. Un ejemplo jocoso.
pasa. No, a mí también me pasa. Pero tú por hábitos, ¿qué puedes hacer? Puedes acostumbrarte a levantarte temprano, por hábitos, ¿no? Podemos tener cierta debilidad por el dulce o por la gula, por comer en exceso, pero yo puedo, por mis hábitos, moderarme, y con esas acciones estamos autodeterminando, de tal manera de que en algún momento, después de un cierto entrenamiento, vamos a ser personas moderadas, ¿no? En el comer, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que Botila nos explica con el término autodeterminación por medio de la acción. Por medio de la acción nos construimos o nos destruimos también. También nos destruimos. Te puedes volver un toxicómano, te puedes volver un asesino, o no necesariamente un asesino, pero lo que sí es cierto es de que una persona puede sociopatizarse. Las personas que se aficionan mucho a la violencia, sí, van degenerando y llegan a ver comprometida su conciencia moral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persona, estamos hablando de un ser que tiene la capacidad en principio al menos, de disponer de sí mismo y disponer de su naturaleza, no agotarse en su naturaleza. No es como el perro, que el perro es perro y se quedó perro. Amén. El ser humano puede autogobernarse. Y eso es algo específicamente personal. Ojo, esto es hablando en términos de una teleología, es decir, tendemos hacia ese fin, pero no necesariamente ese fin no se va a cumplir siempre, porque como somos naturaleza también, esa naturaleza puede tener algún tipo de daño orgánico, y ese daño orgánico puede impedir que tú lleves a cabo tu plenitud, por decirlo así, tú puedas realizarte como persona. Una persona que, por ejemplo, un caso así trágico, los anencefálicos. Los anencefálicos son niños que nacen con una ausencia total o parcial de hemisferios de masa encefálica. Entonces, ¿cómo podemos hablar allí de autorrealización? La persona no se puede, o sea, ¿estamos hablando de un ser humano? Sí, por supuesto. ¿Estamos hablando de una persona? Sí, porque pertenece al colectivo de las personas, ¿no? Ha sido engendrado dentro de la comunidad de personas. Pero no, sí, profesor. A mí me parece súper interesante esto último que menciona acerca de la autodeterminación como un aspecto fundamental para la persona. Y quería yo relacionarlo o hacerle la pregunta, ¿no? Sí. Con respecto a la comunidad trans, por ejemplo. Esta comunidad que cree que puede también autodeterminarse desde otro aspecto o en cierta medida. Yo quisiera saber cómo la filosofía personalista conlleva estos problemas o estas cuestiones tan actuales como la comunidad LGTB, puesto que, como bien mencionaba Nazarena, quizá no, en la filosofía personalista no ha habido este impulso por tocar nuevos temas y estas nuevas aristas, pero yo creo que sería preciso para el podcast, si usted puede darnos luces sobre eso. No, de hecho, sí hay algunos artículos que sí hablan sobre el tema, y de hecho, de la lectura de algunos personalistas, sí, creo que la conclusión sobre, o digamos, el aporte que hace el personalismo con respecto a este tema creo que es inequívoco, ¿no? En líneas generales. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de sus premisas, el personalismo responde a una suerte de realismo metafísico, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto de realismo metafísico, ¿no? Hay una realidad como Zubiri, que es otro personalista muy famoso, muy importante dentro de lo que es la filosofía española del siglo XX. Zubiri nos habla de la realidad verdadera, de aquello que llamamos realidad y que tiene una existencia de suyo, que nosotros podemos acceder a ella por un proceso intelectivo y sentiente, nos dice Zubiri, y podemos reconstruir la realidad en nuestro intelecto. Y de hecho, creo que incluso cuando fui tu profesor en San Marcos, les dejé un texto de Zubiri donde hablaba de eso, ¿no? Cómo es que nosotros podemos reconstruir la realidad en nuestro intelecto, ¿no? Y al final eso es el conocimiento, una representación conceptual del mundo. Pero el mundo está allí para ser conocido, no es que tú te lo inventes, no te lo sacas de la manga, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Es una posición bastante marcada en varios personalistas, ¿no? Al menos está en Botila clara, en Zubiri también, ¿no? En Spemann ni que se diga, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cuando hablamos, por ejemplo,
de la comunidad trans, ¿no? Ahí estamos hablando de una persona que, digamos, se percibe a sí misma de una determinada manera, ¿no? Se percibe a sí misma de una determinada manera, pero esa percepción, digamos, esa reconstrucción conceptual de sí mismo, ¿no? No coincide, esa, digamos, sí, esa percepción de sí mismo no coincide con un dato objetivo de la realidad, ¿no? Que es que pertenece a un sexo, a un sexo distinto a aquel por el que la persona se autopercibe, ¿no? Por ejemplo, una mujer, digamos, una mujer en términos biológicos, que se ve a sí misma como un varón, ¿no? Claro, entrar al problema de por qué se da esto sería un debate enorme que acá no vamos a solucionarlo. Hay algunas personas, hay algunos científicos que han postulado la hipótesis de que esto se podría deber a una suerte de digamos, de condición muy especial, neurológica de estas personas que genera este fenómeno, ¿no? Es decir, este hecho, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? La persona trans es una persona que se percibe a sí misma de una manera que no tiene correlato con el mundo. Y cuando hablo del mundo, me refiero a su corporalidad, porque el ser humano es un ente dentro del mundo, ¿no? Entonces, no hay un correlato entre la autopercepción y lo que finalmente, lo que es constitutivo de la corporalidad, ¿no? Ahora, obviamente que esto genera problemas de muy, digamos, muy delicados, ¿no? Muy delicados en lo que respecta a salud mental, ¿no? Pero desde el personalismo, no, digamos, al menos en ciertos, por ejemplo, en Boctila, no se trata de juzgar moralmente a una persona, y eso hay que entenderlo, no se trata de juzgar moralmente al trans, ¿no? Hay algunas personas muy conservadoras, y ojo que, bueno, no conservador, pero me considero una persona de pensamiento tradicional, ¿no? Pero hay personas muy conservadoras que son muy duras con las personas trans, ¿no? Incluso despectivas, ¿no? Y eso es lo más anticristiano que puede haber. Es decir, cuando nosotros hablamos del trato debido a la persona, tenemos que tener en cuenta que la persona es un ser que es un fin en sí mismo, como decía Kant, ¿no? Y la única manera de tratar a una persona como fin en sí mismo es aceptándola. Ojo, una cosa es aceptar a la persona y otra cosa es aceptar los actos que pueda cometer una persona, que son cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, un padre puede amar mucho a su hijo y lo va a seguir amando por más que el hijo cometa actos que no, digamos que con los que el padre no esté de acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué? A mí no me parece, pero no es que el padre va a dejar de amar al hijo por tal o cual conducta, ¿no? Va a ser su hijo. Y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que la apertura que creo que hay que tener hacia las personas trans es una apertura del amor benevolente. De hecho, Wojtyla nos señala que, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que tratar a otro como a sí mismo significa tratarlo con amor benevolente. O sea, el trato que corresponde a la persona es el amor, ¿no? Pero no entendiendo el amor como un mero sentimentalismo barato, donde nos abrazamos y nos ponemos a llorar y todo. No se trata de eso, ¿no? En todo caso sería mantener siempre el respeto y consideración por nuestro semejante, más allá de que lleve a cabo un estilo de vida que no encontremos adecuado, ¿no? Y siendo así, pues, veo que yo al menos considero que lo correcto es tratar de, sí, digamos, primero, no negar, voy a decir, al menos, que no es ético negar la amistad, por ejemplo, a una persona simplemente porque tenga una condición como ser trans, por ejemplo, ¿no? Claro. No, lo veo completamente antiético. A ver, otra cosa sería si es que la persona trans está interesada románticamente en una persona que digamos que no siente atracción
por personas trans, ¿no? Por ejemplo, a nivel, bueno, tal vez sería demasiado personal. Ulises, tú Claro. serías capaz de enamorarte de una chica trans, o como le dicen ahora, ¿no? En lo particular yo no, Sí. porque objetivamente es un hombre, por más de que Pero en tenga... realidad, yo creo que Pero, ese ejemplo que usted menciona, disculpe que lo interrumpa, se podría extrapolar sí, en cualquier caso, ¿no? Incluso entre personas que no trans, que de repente no sienten atracción, tampoco es válido o es lícito que una persona que sí siente atracción por la otra, pero la otra no por ella, tampoco intente forzar ese tipo de vínculo, ¿no? O sea, creo que en general, tanto para personas trans o no trans, no creo que sea, digamos, válido que se intente forzar este tipo de acciones, ¿no cree? el problema es de que es sabido de algunos casos donde las personas que han rechazado a la persona trans han sido acusados de discriminación. Discriminación. Y eso te genera problemas hasta a nivel jurídico, pues. ¿Qué pasa si es de que, claro, la persona dice, me rechaza por ser, me rechaza por mi identidad sexual, ¿no? Ujú. Entonces, esta persona es un transfóbico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la aceptación del otro no implica necesariamente el aceptar todas las propuestas del otro necesariamente, ¿no? O sea, en todo caso, Totalmente. la actitud sana y adecuada para mí es la del amor benevolente, que implica respeto, consideración, ¿no? Ojo, lo cual no necesariamente implica estar de acuerdo con determinadas políticas eh, que quieran sacar adelante determinados colectivos, ¿no? Eso Ujú. es una cosa distinta, ¿no? O sea, una cosa es que tú, digamos, no tengas reparos, por ejemplo, digamos, que seas una persona benevolente, que esté dispuesta a construir lazos con personas que no comparten tal vez tu mismo estilo de vida, ¿no? Y otra cosa es que estés a favor de políticas determinadas, como por ejemplo que el Estado subvencione operaciones como le llaman ahora, reasignación de sexo. En realidad no es reasignación, porque el sexo es algo constitutivo de la persona, no se puede cambiar, ¿no? Como tu genética, no se cambia, ¿no? Con dinero público. Por ejemplo, yo estoy en contra de eso. Pero no estoy Claro. en contra, obviamente, de que se maltrate y que se deje públicamente una persona por una condición como esa trans, por ejemplo, ¿no? Creo que aquí la cuestión está en el amor benevolente, ¿no? En siempre tratar al otro con amor, con respeto. Y ya sé que me estoy saliendo acá del tema filosófico y me estoy yendo un poquito al tema teológico, pero el caso es de que creo que eso es lo que quiso decir el Papa Francisco cuando dijo que las personas, si no me equivoco, sus palabras eran, las personas homosexuales merecen una familia, ¿no? Y al toque sacaron unas noticias de los más sensacionalistas diciendo que el Papa a favor de casar homosexuales en la iglesia. Y O nada adopción que ver. homoparental. No, claro, y nada que ver. Lo que el Papa estaba diciendo, y de hecho él lo explica si tú ves la entrevista completa, es que una persona está refiriéndose a las personas que, producto de su orientación homosexual, son marginados por la misma familia. O sea, sus hermanos, sus padres no les hablan, pierden a todos sus familiares. Es una cosa horrible. Y a eso se refiere. Necesitamos, una persona homosexual necesita una ley, algo así, dijo una ley civil, ¿no? Lo que se refería es que no deben ser discriminados, no deben perder sus lazos más próximos, y no se debe tolerar que públicamente se haga escarnio de una persona por su orientación sexual, ¿no? Ahora, si ya hablamos de temas como más puntuales, como por ejemplo matrimonio homosexual, como le llaman ahora, ¿no? Adopción por parte de parejas homosexuales, eso ya es otro debate. Eso Claro. es otro debate. Pero si partimos de que toda persona eh, es deudora, mejor dicho, a toda persona se le debe un trato humano, justo, benevolente y considerado, ¿no? Si partimos de allí, no hay ninguna razón, digamos, no hay ningún motivo como para agredir a un individuo por dichas condiciones que me has mencionado. Eso es un acto completamente antiético, ¿no? Totalmente, profesor. Sí. Creo que ha quedado bastante claro, bastante muy bien ejemplificado sobre todo. Más bien, ya nos estamos acercando al final del podcast. Ha sido una Sí, conversación es muy, tarde. muy enriquecedora. Hemos hablado de diversos puntos. Es más, han quedado en el tintero muchos
cuestiones por tratar todavía, ¿no? Sobre todo la bioética, que yo creo que ya la bioética personalista nos conllevará un episodio completo, y espero que volverlo a tener usted acá en el podcast para que pueda también hablar un poco sobre bioética, que creo que es uno de los que no hemos podido tocar. Pero antes de terminar, creo que Nazarena tiene una última pregunta. Sí, claro. Creo que, bueno, en este caso no, yo realmente quería agradecer por la invitación, Ulises. Ha sido demasiado enriquecedor escuchar al profesor Javier, porque hay puntos del personalismo que nunca me lo había imaginado. Por ejemplo, las preguntas que realizaste con respecto a las personas trans, me quedó más en claro sobre la posición con respecto a esto que viene a ser qué es persona, qué no es persona. Entonces yo realmente estoy muy agradecida. Y bueno, eso sería más que todo, ¿no? Profesor, muchas gracias, y a ti también, Ulises. No, Nazarena, sobre todo a ti por haberme acompañado en este episodio. Sin tu guía quizá no hubiera podido llevarse la dirección de este podcast. Más bien, profesor, totalmente agradecido con su participación el día de hoy. Como le mencioné antes, reitero la invitación para un próximo episodio para poder hablar de bioética de manera más extendida. Creo que en ciertos puntos de la conversación quizás se ha tornado un poco el debate, pero también es necesario para que se haga un poco más digerible y atractivo para todos los espectadores. Sin más, Claro. me despido de todos los que nos están escuchando. Este ha sido el segundo episodio del podcast de la Fundación por el Desarrollo y la Tolerancia. El día de hoy tuvimos como invitado al profesor Javier Pérez, y en próximos episodios traeremos también a especialistas de acuerdo al tema que nos toque tratar. Sin más, nos vemos hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.